Entonces, claro, es muy curioso esta cuestión también. Decir, bueno, esto es como decir, yo tengo una casa, pero bueno, pues no la tengo sin utilizar, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve, no? Pero nosotros ni podemos saber cuántas personas hay están en el infierno sufriendo de los, digamos, de las penas eternas del infierno, que hablaremos ahora mismo de esto, ni si no hay nadie. Es decir, nosotros no podemos saber, Dios lo sabe. Entonces, nosotros no podemos convertirnos en maestros de la ley sin ni siquiera bueno, pues esbozar un mínimo de fe y de confianza en Dios cuando el mismo Cristo nos habla en el Evangelio de la existencia de esa realidad que es el infierno. Bien, para hablar del infierno es necesario partir de un axioma que es el de la libertad de elección de amar o no a Dios y de estar unidos o no a Él, a Dios. Es decir, en el fondo estamos hablando, o digamos, tratamos de una cuestión de libertad. Esto lleva a afirmar que no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, porque se da una contradicción. Es decir, no podemos decir que amamos a Dios si realmente no lo amamos porque estamos llevando a cabo una serie de obras que es el pecado mortal, el pecado grave, que nos aleja de manera absoluta de Dios, es decir, nos aparta, nos quita, nos separa totalmente de la gracia de Dios. Entonces no podemos decir que hablamos a Dios, con lo cual podríamos llegar a una consecuencia práctica de, por ejemplo, decir que cómo es posible que una persona pueda estar en gracia de Dios si ha cometido un pecado de adulterio. Es decir, en el caso presente podemos hablar de aquella persona que se ha divorciado y que se ha vuelto a casar civilmente. Bueno, pues esa persona está cometiendo, según la Iglesia, según el magisterio de la Iglesia, adulterio. Con lo cual no está en gracia de Dios, con lo cual no puede recibir los sacramentos. Con lo cual, si esa persona no acepta y no reconoce ese pecado, pues bueno, dejo las conclusiones a la conciencia a lo que ustedes puedan pensar, ¿no? Bien. Bueno, pues esto nos lleva a afirmar que no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, como les digo, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 14 a 15. Eso no lo dice Fray Jordi, sino lo que le dice la Sagrada Escritura en el apóstol San Juan. Este estado de autoexclusión definitiva, lo llamaremos así, es una autoexclusión, porque es la persona la que, por su libertad, ha decidido no querer a Dios, ni siquiera querer la salvación, porque cuando yo pongo un acto, si yo cometo un pecado grave y yo pongo un acto en contra de los demás y en contra de Dios, bueno, pues de manera implícita, pero también explícita, estoy rechazando la misericordia de Dios, la salvación eterna y al mismo Dios. Bien, pues este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con el término de infierno. Ahora, siguiendo un poco la pregunta que se me hacía la semana pasada, creo que era, no podemos hacer coincidir el infierno, como entendemos el infierno, es decir, este estado de autoexclusión en el cual el damnado, como decir, sufre eternamente una serie todas las penas del infierno,
Y los infiernos, tal y como aparece en el credo apostólico. Los infiernos, cuando dice que Cristo bajó a los infiernos, nos referimos a ese, al Hades, como dice la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que era pues esa región, digamos, de tiniebla, de silencio, en la cual estaban los justos esperando precisamente la resurrección de Cristo. Como les decía, hay un famoso icono que es ortodoxo, digamos oriental, la Anástasis, es decir, la resurrección, en la cual se representa a Cristo resucitado tomando en la mano, creo que es, y no se me ha olvidado, no lo he mirado, pero creo que era a Moisés o a Abraham y a Adán. Y precisamente porque baja a los infiernos y saca de los infiernos a los justos y los lleva al cielo, evidentemente. Bien, en la iconografía de todos los tiempos, ustedes se pueden hacer una idea, ¿no? Si en las iglesias, yo supongo que en alguna iglesia habrán visto, ¿no?, una representación del infierno, ¿no? Bueno, pues se representa como una inmensa hoguera, es decir, incluso con grandes calderos llenos de agua hirviendo y con azufre y con mucho fuego y con muchas llamas. Bueno, pues con lagos de azufre, ya digo, con llamaradas, es decir, un intenso calor, no intenso, sino un calor abrasador, sufriendo todo tipo de penalidades por parte de los demonios, que de hecho, bueno, pues simplemente es los pecados que uno ha cometido, pues ahí los va a tener que sufrir, digamos así, eternamente, ¿no? Bueno, pues como dice el Señor, ¿no?, en el Evangelio, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pero es curioso como Dante Alighieri, en su Divina Comedia, no sé si ustedes conocen, han oído hablar, ¿no?, un gran exponente, uno de los mayores exponentes de la literatura de todos los tiempos, sobre todo la literatura italiana. Bueno, pues en su Divina Comedia representa el infierno de la siguiente manera: como una serie de círculos concéntricos en los que cada pecado está situado, es decir, cada círculo es un pecado, ¿eh?, siendo los círculos cada vez de menor tamaño, es decir, cada vez el espacio más reducido, más estrecho, más estrecho. En el fondo se encuentra Satanás encadenado en el hielo. Ciertamente lo sorprendente es ese hielo, que representa de una manera muy gráfica lo que debe ser el infierno para los reprobados. El hielo que quema, es decir, cuando ustedes tocan hielo, un gran trozo de hielo, ustedes se queman, están quemando. Pero al mismo tiempo es duro y es frío. Es decir, hiela, pero al mismo tiempo les arde. Y podríamos decir, bueno, pues son las penas eternas del infierno que hacen arder, hacen consumir, es decir, consumir no como ese fuego purificador del purgatorio, sino ya es un fuego que digamos que consume pero no se extingue. Y esa consumación va a ser siempre una consumación, es decir, va a ser una eterna consumación. Y al mismo tiempo el frío, es decir, el frío del no amor, porque en el infierno no va a haber ningún amor. Va a haber odio, va a haber injusticia. Bueno, injusticia no, porque esa es la justicia de aquellos que han rechazado a Dios, pero va a haber desamor, va a haber odio, va a haber, bueno, todo lo negativo, todo eso negativo, digamos, que está en flagrante contradicción con el amor. Y el amor vamos, el mismo amor que es Dios, que es amor, pues está en el cielo. Y los bienaventurados van a participar precisamente de esa sobreabundancia de amor que hay en el cielo. Y un amor sin mancha, un amor puro, un amor eterno, un amor, vamos, que va a llenar completamente. Y por el contrario, en el infierno tendremos lo contrario. Bueno, tendrán lo contrario los que vayan al infierno, claro. Esperemos no ir nosotros, ¿no? Bien, yo creo que hay que insistir en el aspecto de la responsabilidad personal. Si bien el hombre ha recibido el libre albedrío, es decir, la libertad de poder elegir para poder orientar sus actos,
a fin de que estos sean realmente libres, para que los actos sean libres, pues bueno, el hombre, digamos, goza por parte de Dios, Dios le ha concedido libre albedrío, la libertad. Se trata de un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Pero no solo eso, sino que además se trata de una llamada apremiante a la conversión. En esta vida terrestre tenemos la oportunidad de convertirnos. Una vez muertos ya no, ya todo estará fijado. Todo será, como es eterno, la eternidad, pues ahí ya no se puede dar la conversión. En la temporalidad sí. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda, es decir, el banquete de boda del Evangelio, ¿no? de la parábola, y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esto, queridos oyentes, lo encontramos en Lumen Gentium, capítulo 48, número 48, mejor dicho, número 48. Esto no es del Concilio de Trento, sino es Lumen Gentium. Bien. Esto para, si alguno pensara que el concilio de, como digo, como he dicho antes, al principio, el concilio de Vaticano II, pues ya ha declarado que no hay infierno. Pues precisamente no. Todo lo contrario, lo reafirma. Entonces, es importante, ¿no? Es esencial esta cuestión de la libertad. Y, digamos, muy distinta, no distinto, sino purificada, es la libertad de la Virgen María. Muchos dicen, bueno, la Virgen María podría haber dicho al ángel que no, en la Anunciación. Pero precisamente la Virgen Santísima, al estar libre de pecado, tanto original como personal, la libertad de la Virgen María estaba ya orientada hacia lo que debe ser la libertad humana libre del pecado, valga la redundancia, es decir, la redundancia por la expresión de libre libertad. Es decir, la libertad de la Virgen Santísima estaba ya dirigida unívocamente, podríamos decir, hacia su fin último, que es la bienaventuranza, que es la perfección, que es la santidad, en el sentido más sobrenatural. Mientras que nosotros, nuestra libertad está, digámoslo así, enferma. Ahora, a veces está más enferma o menos enferma, según el pecado, pero la Virgen María no. Y por eso ella dijo que sí y no podía decir que no. ¿Por qué? Porque ella estaba totalmente orientada hacia ello, hacia la bienaventuranza. No solo la bienaventuranza, sino hacer la voluntad de Dios. Y para ella, como era su mayor bien, ella estaba orientada hacia su mayor bien, que era ese. Nosotros estamos también orientados hacia nuestro mayor bien, siempre. Pero el pecado, digamos, pone la zancadilla constantemente y nos hace caer. Y no estamos orientados hacia ese bien supremo y bien último, ¿no? Por eso, sí, Dios nos da la libertad, pero claro, ahí actúa el pecado. Como decir, pero nosotros, Dios nos da la posibilidad de superar el pecado, de vencer al pecado, pero cuando nosotros caemos en el pecado, somos nosotros que caemos en el pecado, es decir, es nuestra responsabilidad. En fin de cuentas. Bien. Siguiendo con la estela, ¿no?, de estos teólogos, entre comillas, ¿no?, es decir, del 3 al 4, que van diciendo, pastores, ¿no?, que van diciendo que bueno, es que el del infierno, que esto es que esto es pura mitología, ¿no?, y que esto ya no, en fin, que esto no, y que Dios, como es misericordioso, pues Dios perdona a todo el mundo. Es decir, por más que se haya blasfemado, se haya rechazado a Dios, se haya abortado, se haya permitido el aborto, se haya eutanasiado, se haya todo lo peor, Dios es misericordioso. No, sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y esas personas que han abocado su vida al mal, aún incluso creyendo que son cristianos o que son católicos, bueno, pues
ahí está la responsabilidad personal. Bueno, pues algunos, ¿no?, que han afirmado que Jesús no ha hablado realmente de un infierno, dice el infierno, como una realidad, como la condenación eterna de todos los que rechazan a Dios y mueren sin arrepentirse en su corazón de los pecados. Bueno, pues lo cierto es que Cristo habla con frecuencia precisamente de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Por ejemplo, esto lo pueden encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 22 y 29. En Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 48. Y esto es solo un repaso rápido. Bueno, pues este fuego que nunca se apaga y que será reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Atención, en la resurrección de la carne, pues estos que resucitarán para la perdición eterna, es decir, ellos no gozarán para nada, es decir, no solo su alma sufrirá o está sufriendo de las penas del infierno, sino que también su cuerpo será destruido, es decir, ¿por qué? Porque no contará para la vida eterna, porque esa misma persona se ha rechazado la salvación. Jesús tiene palabras graves en el sentido de fuertes, ¿no? Podríamos decir, para anunciar que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y claro, podríamos entender esto como una predestinación al infierno por parte de Dios, un poco como creen los protestantes, pero esto no es así. Repito, es una cuestión de libertad. Es decir, simplemente Dios reserva a esas personas el fuego eterno, y esas personas han podido convertirse porque se les ha hablado del fuego eterno. El mismo Cristo habla en el Evangelio, porque la Iglesia en 2000 años ha hablado en su predicación de esa realidad, pero no se ha aceptado. Y ciertamente, insisto, incido en esta cuestión de que no es Dios que nos predestina al infierno. Dios nos predestina a la eternidad, al bien. Dios no puede predestinar al mal. Esto podría ser como un poco los protestantes, ¿no? Pero un poco también, y es algo que creo que en el fondo toman, es una herejía. El protestantismo es una herejía, no es un cisma solo. Es decir, es una herejía. Y como herejía también toma elementos heréticos de las herejías que, por ejemplo, hubo en la Edad Media, la cual, bueno, pues consideran que había un Dios del bueno y un Dios malo. Si todo lo bueno era lo puro, que era el Dios bueno, y luego había un Dios malo que era bueno, pues el Dios de lo corporal, el Dios de lo sensible, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo digo que el protestantismo tome esa doctrina, pero hay un resquicio que es ese, es decir, que hay una forma de predestinación al infierno. Y Dios no puede predestinar al mal, repito. La Iglesia de siempre ha implorado en la liturgia la misericordia y la conversión a fin de que nadie perezca. Por ejemplo, en el canon romano se dice, el sacerdote dice: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Ahora es verdad que, no sé, en Hispanoamérica, pero aquí en España, los sacerdotes que nosotros llamamos setenteros, ochenteros, que decimos que van vestidos de taxista jubilado, pues estos buenos sacerdotes ya, sí, en el mejor de los casos, ¿no? O decimos, ¿no?, que las religiosas de cierta época van vestidas como camioneros, ¿no? Pues ciertamente esos sacerdotes ya no utilizan el canon romano, digamos, lo que es la plegaria eucarística número 1, primera. Y precisamente es la que mejor
porque es la, digamos, es la heredera de la liturgia de siempre. Lo demás son inventos, pero esta es realmente, con algunos pequeños retoques, digámoslo así entre comillas, pero es y es la que mejor nos muestra las verdades de la fe. Y en este caso está esta cuestión. Es decir, imploramos a Dios, imploramos a Dios que nos libre de la condenación eterna y nos cuente entre sus elegidos. Bien, no podemos negar que desearíamos, todos desearíamos, somos todos tan buenos, tenemos un corazón tan grande, que todos pudiéramos gozar de la visión beatífica de Dios en el cielo por la eternidad, evidentemente, ¿no? Todos, y a veces se dice, ¿no? En la predicación o en la catequesis, ¿no? Dios es bueno, pues entonces Dios nos va a llevar todos al cielo, ¿no? Y cuando alguien muere, decimos, sin ni siquiera contar con el juicio ni particular, ni universal, ni nada de nada, ya decimos, esta persona ya está en el cielo con Dios. Le hemos canonizado a una persona, venga, vámonos. Pues bueno, también es cierto que Dios nos ha dado la capacidad de elección, por lo cual el rechazo de Dios y consiguientemente de también su salvación es posible y real, es decir, tanto la salvación como no. Y no es porque Dios no quiera, sino Dios lo ofrece, es que el hombre no lo acepte. Y repito, como he dicho antes, está la Iglesia pide por los difuntos. Nosotros no, y esa oración por los difuntos no es simplemente una decoración, es porque la Iglesia considera que hay que orar por los difuntos, porque si esos difuntos han muerto aún teniendo algún tipo de pecado, como decíamos en la charla anterior con respecto al purgatorio, bueno, pues la Iglesia es una obra de misericordia que nosotros ejercemos con respecto a los fieles difuntos. Y el pedir no caer y no morir en pecado mortal precisamente para no caer, es decir, no acabar en el infierno. Y esto no es simplemente un resquicio, ¿no? de una mentalidad anticuada, barroca o medieval del infierno. Uno veía el demonio por todos sitios, ¿no? Es que es una realidad. Es una realidad antropológica. La antropología cristiana, quiere decir. Bien, cuando hablamos de damnación, hay que distinguir entre un sentido activo, es decir, la exclusión por Dios, es decir, Dios que nos excluye al damnado, lo excluye, por decir, Dios no lo puede aceptar en su gloria, es decir, para la salvación. Esa persona ha rechazado, bueno, pues Dios lo excluye. Y en un sentido pasivo, que es la situación del que se ha perdido. Es decir, hay un doble sentido, un activo que es Dios que excluye al que al mismo tiempo se ha autoexcluido. Bien, y como digo, ¿no? En el sentido activo cabe tener en cuenta el sentido pasivo. Es decir, no puede haber un sentido activo sin un sentido pasivo. Es decir, no puede haber exclusión por parte de Dios si la persona no se ha autoexcluido. Bien, y repito, e insisto, Dios no predestina al infierno, tengámoslo claro. Si nos viene a la puerta un protestante, nos llama a la puerta y nos dice que bueno, que es que Dios, es que algunos los predestina al infierno, pues tienen que decirle, pues no, entonces Dios no es misericordioso. Es misericordioso, ¿no? Y a todos ofrece la salvación, a todos. Pero bien sabemos, y aparece en la plegaria eucarística, en la consagración, que Cristo se ha ofrecido por todos, sí, pero se ha ofrecido por muchos, es decir, aquellos que aceptan la salvación, los que no la aceptan, Cristo se puede haber ofrecido, pero ellos no la han aceptado. Con lo cual, aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta. Y cuando aquí nos dicen algunos sacerdotes, yo no sé en Hispanoamérica, pero aquí en España, se niegan a decir esas palabras en la consagración, el promultis, como se dice en latín. Bueno, primero, están desobedeciendo a la lex orandi de la Iglesia. Con lo cual pueden acarrear que la misa pueda ser inválida, porque no están en comunión con la Iglesia.
Y en tercer lugar, bueno, aquí no sí, es decir, Cristo ha muerto por todos, pero como decir, no todos han aceptado la redención, la muerte salvadora de Cristo. Entonces, ahí está la cuestión. Bien, como no hay una predestinación a la segunda muerte, tal como se suele, digamos, identificar, ¿no? al infierno, a la muerte, digamos, que sería como una segunda muerte. Es necesario tener en cuenta que el hombre está llamado a la conversión. Y bueno, por lo menos tenemos ese aspecto, ¿no? En positivo. E incluso el cardenal Journet decía que incluso un acto de contrición, es decir, simplemente en pensamiento, una persona un segundo antes de fallecer, si esa persona un segundo antes tiene un acto de contrición, es decir, pide perdón a Dios por el mal que ha hecho, pues en ese mismo instante Dios le ofrece la salvación. Dios lo salva. Bueno, tendrá que hacer un purgatorio, vamos, digamos, dependiendo de su pecado. Pero Dios nos ofrece hasta el último instante de nuestra vida para ofrecernos esa invitación a la salvación. Eso es algo que es grandísimo, porque como decir, Dios nos está esperando hasta el último momento. Y nos ofrece todos los medios, porque Dios no nos desestima, no nos deja. No, nos ofrece todos los medios. Bien, pues Dios en su infinita misericordia pues puede permitir, como digo, salvarse a un gran pecador, a un enemigo de la Iglesia o a un renegado, que en ese último instante se vuelva hacia Dios y le pida perdón. Y diga, Dios mío, Señor mío. Bueno, pues es en ese mismo instante Dios le ofrece, ¿no? Lo que simplemente le ofrece, es decir, que lo admite, lo acepta, lo hace entrar, digamos, en la vida eterna. Bien, una vez después de la muerte, pues dicha conversión, como les decía, pues no es posible. La vida, pues como es temporal, nos permite, esa temporalidad nos permite, o le permite a Dios, no, que le permita a Dios, es decir, que nos permite a nosotros convertirnos. Dios nos llama constantemente a la conversión a través pues, de un sacerdote, de un familiar, de un hecho que nos pasa, que nos ocurre, una lectura, lo que sea. Lo que sea. Incluso una palabra interior que Dios nos pueda hablar en el interior. ¿Cuántas conversiones se han dado de esa manera? Bien, pero después de la muerte eso ya no es posible. ¿Por qué? Como les digo, nosotros ya estamos en la eternidad, ya no estamos en la temporalidad, con lo cual la opción tomada es la que permanece. Bien, el alma quiere totalmente, sin ninguna reserva, lo que ha elegido. Es decir, en el caso de una mala elección, la elección de su separación y, por tanto, rechazo total de Dios. Y en el caso contrario, pues de la aceptación total de Dios y, bueno, pues sí, la purificación y el hecho de estar cara a cara ante Dios. Sí, la gloria. Esta tendencia absoluta, tras la muerte del alma, a la elección realizada nos lleva necesariamente a considerar la damnación como perpetua, dado que no se entenderían unas penas temporales. Las penas temporales son, como decimos, las del purgatorio, que son de una purificación, pero esto es de una damnación. Y no pueden ser temporales. Y es el hecho de que, por ejemplo, y por eso, ¿cómo decir?, no es santo, Origen, entre otras cosas, Orígenes, él incluso defendía que hasta Judas Iscariote podría haber sido salvado. Hubiera hecho una especie como de infierno, digamos, de stage en el infierno durante un tiempo, y que cuando se hubiera acabado el stage en el infierno, pues ya, bueno, pues gozaría de la visión beatífica, pero eso no es así. Ni para él ni para cualquier otro damnado. La damnación es perpetua, como la visión beatífica es perpetua también, es eterna. Santo Tomás
afirma que la razón de la perpetuidad de la damnación no está en Dios, sino en el sujeto mismo de la damnación, el damnado, el cual rechaza perpetuamente el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, ¿cómo comprender que el que no desea entrar en el reino de Dios pueda sentir dolor al ser excluido? Es una buena pregunta. Es decir, si yo uno se ha autoexcluido, porque al mismo tiempo siente un dolor, porque hay un dolor en ese, el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, ¿por qué es ese llanto y rechinar de dientes? En primer lugar, hay que decir que el reino que rechaza el damnado es el único lugar donde pudiera ser feliz. Es decir, el alma tiende naturalmente, digámoslo así, o sobrenaturalmente, a, mejor dicho, tiende a la felicidad eterna, que es el reino de Dios. Eso está en todos, ese deseo. Pero al mismo tiempo, y que no hay otra más, es decir, aquí no hay otra bienaventuranza más. Es decir, es la única bienaventuranza que se pueda desprender de la comunión con las personas divinas, con la Santísima Trinidad. Entonces, rechazando esta comunión, esta bienaventuranza se priva de dicha bienaventuranza y no encuentra nada en su lugar, porque no hay nada en su lugar. Entonces hay como una especie de rompimiento, es decir, como, no sé, es decir, un dolor no sé, como si le estuvieran cortando el cuerpo en dos, es decir, o un miembro del cuerpo. Es decir, vamos, es muy una imagen, ¿no? Es decir, yo no me lo puedo imaginar, pero podría ser algo entendido algo así, es decir, ese dolor que sentimos al perder un miembro o el dolor que sentimos al perder un ser querido, en cierto modo. Pero eso, claro, aumentado. Porque aquí se juega, porque claro, nosotros cuando perdemos un ser querido creemos por la fe que pues esa persona, bueno, pues bueno, no habiendo cometido pecados mortales, ni habiendo rechazado a Dios, etcétera, bueno, pues puede gozar de la misericordia de Dios, ¿no? Incluso podremos encontrarnos un día cuando nosotros también muramos, ¿no? Etcétera. Pero aquí se da el hecho de que es como si no fuéramos conscientes de que no vamos a volver a ver nada, a nadie, nunca. Entonces, digámoslo así, que el infierno es el fracaso del hombre, no el fracaso de Dios, sino el fracaso del hombre que no ha sabido usar de su libertad, en cierto modo. La damnación, como digo, es un fracaso total, no de Dios, porque Dios, bueno, Dios deja libre, es decir, bueno, pues Dios me ha ofrecido, Dios y yo no lo he aceptado, bueno, pues Dios me deja mi libre elección y mi libre elección me lleva a eso. Ya que se ha deseado sustituir el bien divino que nos es ofrecido a cada uno por todos los bienes de la tierra, que no se podrán poseer en la otra vida. Claro, los bienes eternos sí, pero los bienes terrenos no. Esto como los egipcios, ¿no? Que ponían en sus sarcófagos alrededor, pues ponían comida, estaban sus servidores también ahí, también que se murieran también con ellos, y bueno, pues, que se murieran después, de inanición y de ahogo. Tenían todos sus objetos de valor, el oro, la plata, ¿sí? Tenían las armas, tenían todo, porque pensaban que en la otra vida pues se lo iban a llevar todo. Bueno, pues qué chasco, ¿no? De encontrarse que en la otra vida pues no. Y como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, es decir, que es el amor, la caridad, lo único que quedará, la única de las tres virtudes teologales, la única que quedará. Entonces, ese será nuestro bagaje, si hemos realmente amado. Bien, y por lo tanto, hay que afirmar que todos, digamos, el afirmar que todos los hombres se salvarán, digamos, no es objeto de la esperanza, porque no todos los hombres se salvarán. Y eso el mismo Señor lo dice. Que nosotros no podemos tachar del Evangelio las palabras del Señor que nos molestan o que nos parecen desagradables, digámoslo así. Bueno, el considerar estas cuestiones, bueno, pues puede hacernos llevar a creer que es una certeza falsa, ¿no?
el que todo el mundo se salve, ¿no? Es decir, o que, bueno, ¿quién se va a salvar? Bien, la Sagrada Escritura nos da una descripción del futuro en tanto que puede iluminar nuestro presente. Es decir, que el único conocimiento de la damnación del que actualmente necesita el hombre es de su concreta posibilidad. Es decir, no es tanto el pensar cuántos hay, si es que hay, si es que no hay, si es que alguien va a ir, es que no va a ir. Etc. No, no. Lo que nos tiene que interesar a nosotros no es eso. Lo que nos tiene que interesar es de la posibilidad que tenemos de ir nosotros al infierno. Una posibilidad real. Eso sí que es real. Bien, como les decía, ¿no? Un damnado no es un fracaso. Es decir, alguien que va al infierno no es un fracaso de la misericordia de Dios, dado que es el damnado el que ha rechazado dicha misericordia, digámoslo así, que él mismo se ha comprado el billete para ir al infierno, digámoslo así, de una manera un poco coloquial. Y se ha situado fuera de ella, de la misericordia, por propia voluntad suya. Esto es así. La misericordia consiste en ofrecer al hombre una salvación que conlleva su consentimiento. ¿Eh? Es decir, como dice San Agustín, Dios te creó sin ti y no te salvará sin ti. ¿Mm? Yo creo que eso tenemos que tenerlo grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. ¿Mm? Con lo cual, hay parte de nuestra responsabilidad. Si hay la gracia de Dios que actúa constantemente, ¿no? Que nos envía auxilios, pero está en nosotros en aceptar esa gracia, ¿eh? Y en poder pues, caminar en una senda de santidad. Eso es lo que estamos llamados. Bien, pues yo creo que bueno, no les he hablado de a qué huele el azufre, ni de qué color serán las llamas del infierno, ni cómo serán los tridentes de los demonios, pero bueno, creo que esta digamos, presentación creo que ya es suficientemente, digamos, clara, ¿no? Para que vean un poco qué es lo que la Iglesia cree, ¿eh? Y esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes lo encontrarán. ¿Qué es lo que la Iglesia cree con respecto al infierno, ¿no? Y que siempre la Iglesia ha creído, ¿no? Bueno, no sé si ahora abrimos, ¿no? el, la parte, ¿no? de las preguntas, si tienen alguna pregunta. No pregunten si Hitler está en el infierno, eso no lo sé. Sí, yo no soy ni Santa Faustina Kowalska ni Santa Teresa. Santa Teresa que tuvo una visión del infierno, ¿no? Lo cual fue previo, ¿no? Es decir, un camino y la llevó a la conversión, precisamente, de vida. Y eso es lo que le llevó a ese camino de perfección que ella también describe en sus obras, y le lleva a fundar la reforma del Carmelo, ¿no? Descalzo, que tanto fruto ha dado en la iglesia. Bueno, pues, no Muy sé. bien. Muchas gracias, Fray Jordi. Allí tenemos en el chat puesto el link del catecismo de la Iglesia Católica, en el cual pueden ver estos detalles, un poco la referencia y las citas bíblicas que Fray Jordi nos compartió hoy. El sitio lleva directamente a la página del Vaticano, donde está el catecismo en español, y pueden tomar de ahí los conceptos acá vertidos, tanto en las clases anteriores como en la de hoy también, y las citas que Fray Jordi compartió. Claro, si alguno desea hacer alguna pregunta, acá hay una, dice... Sí, sí. Dice, si me permites, voy a leerlo. Si Jesús bajó a los infiernos, que usted comenta que es el Hades, el limbo, estaría por encima del infierno. ¿Y por qué se dice que fueron 3 días? Esto es literal, que estuvo allí 3 días. Bueno, el limbo, saben ustedes que, vamos a ver, el limbo es ese, digamos, se consideraba que para los niños que morían, los bebés, ¿no? Los niños de baja edad, de corta edad, que morían sin el bautismo, durante mucho tiempo los teólogos consideraban, o algunos teólogos consideraban, que no podían entrar en el cielo, por el hecho
por el hecho de precisamente no haber recibido el bautismo, con lo cual aún seguían teniendo el pecado original. Sabemos que el bautismo nos lava del pecado original, de todo pecado personal en el momento en que somos bautizados, porque claro, un niño, un bebé de 2 meses o de 1 semana o de pocos días, pues pecado pues no tiene conciencia, su conciencia aún no está, digamos, funcionando, digamos, no está en marcha, ¿no? No tiene la capacidad, ¿no?, de elegir entre el bien y el mal. Bien, entonces los teólogos habían considerado que pues estos niños tendrían que ir a un no quiero decir un lugar, una realidad que no fuera el cielo, pero tampoco fuera el infierno, pues tampoco están condenados. Entonces hablaban del limbo. El limbo siendo, nosotros supongo yo que en Hispanoamérica también, ¿no? Cuando hablamos aquí en España de alguien que está en los limbos o está en el limbo, es que alguien que no está ni entre el bien y el mal, es decir, está en una situación así un poco intermedia, ¿no? Y desde hace unos años, yo no sé si hace pues ya tranquilamente 10, 15 años creo, la Comisión Teológica Internacional consideró que era una doctrina que había que bueno, pues dejar de lado. Porque para los niños así, bueno, pues está la misericordia de Dios, que porque ellos no han muerto, digamos, ellos no han sido bautizados porque ellos no hayan querido. Como decir, y ellos no son culpables de nada, es decir, simplemente, bueno, pues tienen pecado original, pero Dios en su infinita misericordia, un poco como a los paganos que no han conocido la revelación, es decir, no han conocido el Evangelio, no han conocido a ningún misionero, y que, como dice incluso ya Santo Tomás de Aquino, pues estos paganos, si se han dejado llevar, han vivido según su recta conciencia, iluminada por la ley natural, pues esas personas, por la misericordia de Dios, pueden ser salvos porque se considera que podrían, si hubieran conocido la fe de la Iglesia, hubieran pedido el bautismo. Entonces, es como una especie de bautismo implícito, digámoslo así, ¿no? Y eso siempre la Iglesia lo ha tenido. Pues por los niños, estos bebés, pues algo consideramos que es algo parecido. Entonces, por eso la Comisión Teológica Internacional consideró que habría que dejar de lado esa teoría o esa doctrina de los limbos, ¿no? Bien, a ver, esperen, que van más rápido que yo. Luego, la cuestión de los 3 días. Bueno, pues los 3 días es como una respuesta, digamos, es un cumplimiento de las profecías, digamos, de los profetas, ¿no? Si lo encontramos, incluso, por ejemplo, el profeta Oseas, ¿no?, que dice que pues, al tercer día resucitarás. Es decir, es una... Y también por el hecho de mostrar que Cristo no fue sometido a las leyes de la, digámoslo así, putrefacción. Es decir, su cuerpo incorrupto, su cuerpo santo, no sufrió para nada digamos, las leyes, ese tipo de leyes, ¿no?, naturales. Y por otro lado, él mismo profetiza sobre su misma muerte en el Evangelio. Él mismo lo dice. Entonces, bueno, podemos dar aquí toda una serie digamos, de sentidos, ¿no?, de simbólicos del 3, etcétera. Pero bueno, si Cristo dice que él mismo predice que al tercer día resucitará, bueno, pues hay que creer la palabra de Cristo. Es decir, vamos a ver, no le vamos ahora a razonar a nuestro Señor, ¿no? Parecería, vamos, el sumum del orgullo, ¿no? Pero bueno, entiendo que pueda preguntar, porque a lo mejor tiene algún sentido, ¿no? Es decir, bueno, yo le he dado así lo que yo puedo decirle. Bien, dice, sé que existen indulgencias, alguna vez escuché que era posible conseguirlas en favor de un alma del purgatorio. Efectivamente, uno puede conseguir las indulgencias para sí mismo o para otra persona viva o una persona que esté en el purgatorio. ¿Y por qué es posible? Bueno, pues como hemos hablado tantas veces, pues por la cuestión de la comunión de los santos. Y la Iglesia lo enseña, además, eso. Bien, otra pregunta. ¿Dónde van nuestras oraciones? Sí, alguien habla por aquí. Isabel quería hacer una pregunta con audio. Isabel. Ah, bueno, a ver, sí.
Ay, qué gusto, mucho gusto. Sí, una consulta, por favor, padre. En el caso, por ejemplo, que yo haga una misa por mi padre que es difunto, ¿no? Y mis abuelos, pero a veces yo no esté presente en esa misa que mando a celebrar en la parroquia, ¿tiene el mismo efecto para el alma de los que yo mando a la misa? Si es que yo no estuviera presente, tanto que sea por fallecimiento o por salud. Porque a veces hay padre que me dice, tienes que estar en la misa, si no, no tiene el mismo efecto, no va a tener el efecto. Entonces yo quisiera saber, y también quisiera saber si cuando yo hablo, a veces con mi papá, ¿no? Él no sé, no ahorita dónde estará, espero que esté en el purgatorio al menos, pero no sé si él me escucha, él nos ve, en los que mueren y se van, y nos ven a su familia, ven los errores que han cometido y bueno, y que ahora pues la familia son los que a veces cargan con esas situaciones, ¿no? Pero quería saber eso, padre, no sé si me podría contestar esas preguntas, gracias. Sí. Mire, por la primera pregunta es muy sencillo, es decir, la misa no tiene valor porque nosotros estemos o no estemos. Es decir, la misa tiene un valor intrínseco que es el sacrificio de Cristo que se celebra, al cual nosotros nos hacemos contemporáneos. Entonces, cuando se ofrece una misa por un difunto, es la misma misa en sí la que le da, digamos, no es que le dé valor, sino que ejerce ¿cómo decirle? Ese bien al difunto, eh, por sí. Es decir, no hace falta que hayan 3, ni 5, ni 8, ni 20, ni que esté toda la familia entera. Es decir, esto no tiene, eso sí que ni quita ni pone valor. El valor está en sí en la misa, que se ofrece por el descanso eterno, por el perdón de los pecados en el purgatorio de esa persona, por el descanso eterno de esa persona. Entonces, que no haya personas de la familia, bueno, pues eso, ya le digo, ni le quita ni le pone ningún valor, porque la misa en sí ya tiene un valor, vamos, inconmensurable. Es decir, nosotros no le añadimos nada a la misa. Eso por un lado. Por otro lado, bien, pues si hablamos de la comunión de los santos, hombre, yo no digo que yo tenga una conversación pues no con una persona difunta, es decir, hay personas, hay santos, que bueno, pues por una... miren ustedes, hay la parábola del rico de Pulón, ¿no? Es decir, que bueno, pues muere y bueno, pues va a donde va, al infierno, y bueno, pues está Lázaro el pobre, que está en el seno de Abraham, y el rico de Pulón pues le dice que le eche aunque sea una gotita de agua para refrescarle, porque está sufriendo tanto. E incluso le dice que le permita de aparecerse a sus hermanos que están vivos para decirles que cambien de vida porque van a ver a dónde van a ir a parar. Bien, yo no digo que aquí estemos en un régimen de apariciones, ni de locuciones, ni cosas de estas. Yo no lo descarto, porque bueno, para Dios todo es posible, ¿no? Pero creo que el régimen normal o habitual es que nosotros oramos por los difuntos y nuestra fe nos lleva a creer que nuestra oración va a ejercer un gran bien hacia esos difuntos y por el mismo, digamos, y del mismo modo, nosotros creemos por la fe que los difuntos oran por nosotros, interceden por nosotros, más aún los que ya están gozando de la visión beatífica. Son nuestros intercesores. Y a eso le llamamos, repito, la comunión de los santos. Entonces, yo creo que nos tendríamos que quedar más bien en esa cuestión, si me permite, que, bueno, pues usted confíe, como usted, como yo, como todos tenemos seres queridos difuntos, y nosotros oramos, nos recordamos un aniversario, uno tiene fotos, yo aquí detrás no se ven bien, pero tengo fotos de mis seres queridos difuntos, de mis abuelos, por ejemplo. Bueno, pues yo rezo, oro por ellos y cuando los veo, pues tengo un buen recuerdo de lo que yo he vivido con ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Bueno, pues sí, usted, como cuando ora a Dios, puede orar en voz alta o incluso en silencio, pero está, ¿cómo decir? Está eh, creando palabras y hablando. Lo mismo con un difunto. Bueno, de acuerdo, sí. Yo no digo que eso no pueda ser, porque si está en Dios,
pues él puede escuchar como cuando escucha a los santos, la Virgen Santísima. Claro, ellos con la Virgen Santísima, su poder de intercesión es inconmensurablemente más grande que el de cualquier otro bienaventurado, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si le he respondido a sus preguntas. Y vamos a otra. Padre, iba Sí. usted a empezar a leer y no ha podido terminar la pregunta. Discúlpeme, soy Brigitte de España. Quería preguntarle, porque, a ver, tenemos entendido de que las personas que van directamente al infierno, o sea, esas ya no tienen retorno. Entonces, lo que le preguntaba yo antes era las oraciones que hacemos por ese difunto, que bueno, no sabemos dónde puede estar, a dónde van. Y el tema de las misas tridentinas, esas misas, ¿qué poder tienen? Gracias, Padre. Bien. Por la primera pregunta, hombre, yo considero que es una pregunta así muy interesante, ¿no? Porque yo nunca me lo había cuestionado eso, ¿no? Es decir, nunca lo había pensado. Pero yo, por lo que puedo decirle, es que creo que incluso por parte de Dios hacia nosotros sería, ¿cómo decirle? Dios lo tendría en cuenta en positivo, porque si bien esa persona, pues a lo mejor está en el infierno, bueno, nosotros estamos ejerciendo una obra de misericordia hacia esa persona. Esa persona, por su voluntad propia, no ha querido ningún tipo de misericordia, precisamente. Pero Dios, yo creo que toma esas oraciones y hace algún bien, hace un bien con esa oración. Es decir, esa oración no cae, como podríamos decir, en saco roto. Entiéndame. Pero claro, hacia esa persona no va a ir dirigida, pues esa persona, ya sabe usted, como le he explicado, la damnación es eterna y no hay vuelta de hoja. No es como el purgatorio sí, el purgatorio simplemente es un proceso de purificación para poder gozar de la visión beatífica. Pero el infierno es la privación total y absoluta y eterna de esa bienaventuranza. Entonces, bueno, como decir, nosotros como no sabemos quién está en el infierno y quién está en el cielo, ni en el purgatorio, ni nada. Nosotros lo que Dios nos quiere de nosotros es que oremos por los difuntos. Eso sí. A nivel de la misa tridentina, bueno, usted me pone un aprieto, ¿no? Porque, ¿qué puedo decir yo de esto? Como sabe usted bien, si usted se refiere a misa tridentina, es decir, la misa celebrada con el misal de San Pío V, lo que Durante el los Papa... 30 días. Sí. Ah, bueno, entonces la misa gregoriana. Gregoriana. Pero bueno, vale, perdón. Claro. Por eso Perdón. estaba yo aquí ya empezando a sudar. No, la Claro. misa gregoriana. Las misas gregorianas, ya les expliqué, ¿no? La semana pasada, creo, un poco la tradición, ¿no? De cómo se instituyeron o cómo se empezaron. Es verdad que están muy en desuso, aún se siguen haciendo. Usted que está en España, pues yo no sé en qué región estará, pero por ejemplo, hay Valencia. lugares... pues hay regiones en España en las que aún sigue viendo bastante que los familiares piden unas misas gregorianas, es decir, 30 días, aunque anteriormente eran 30 días seguidos, es decir, 30 días consecutivos, y bueno, pues con la reforma litúrgica se dijo que, bueno, pues podría ser que son 30 días, pero no necesariamente consecutivos. Lo importante son que sean 30 días. Bueno, ahí no entro ya en la cuestión porque ya sería demasiado detalle, ¿no? Pero, hombre, tiene un valor importante porque según la tradición y de la Iglesia siempre ha mantenido que al cabo de esos 30 días el alma por la cual se pide se libera de las penas se libera del purgatorio y puede gozar de la visión beatífica. Lo mismo que cuando hablamos del escapulario del Carmen. El escapulario del Carmen hay una promesa por parte de la Virgen de que esa persona va a ser liberada del purgatorio el día de la Virgen, que la Iglesia celebra especialmente la memoria de la Virgen Santísima, que es el sábado. Por eso se llama el privilegio sabatino. Pero la misa tridentina, la misa gregoriana, tiene ese valor que la Iglesia siempre le ha dado de
liberación de las almas del purgatorio al cabo de ese tiempo. Y desgraciadamente se está perdiendo mucho. A veces pues hay una misa, o sea, únicamente se celebra una misa por el difunto y después ya pues, nos olvidamos de él, ¿no? Pero, o de su estado, ¿no? de su situación, digamos, sobrenatural. Pero yo creo que sí, que la Iglesia los mantiene y vamos, yo creo que tiene su valor infinito. Sí, sí. Fray Muchas Jordi gracias. dice, muchas gracias, Brigitte. Ahí dice una pregunta justamente si una misa personal por un difunto o una misa comunitaria, ¿cuál tendría más valor? Si hacemos una misa personal por un difunto querido o participa Bueno, en una misa vamos a ver. Sí, comunitaria. y una misa comunitaria, yo no sé si se entiende una misa en la que haya varios difuntos Claro, nombrados. claro, claro. La iglesia, el derecho canónico dice que, bueno, la ley de la iglesia, vamos, dice que normalmente deberían de ser una intención por misa. ¿Mm? Una intención por misa. Eso de cara al sacerdote. Porque ustedes saben bien que se ofrece un estipendio. El estipendio no es que la misa valga, aquí en España valdría 10 euros, ¿no? La misa no vale 10 euros. La misa no tiene valor, ya para empezar. Entonces, lo que es una ofrenda que se hace al sacerdote, a la iglesia, por la celebración de dicha misa. Pero es una ofrenda. E incluso es decir, una persona que no pueda pagar al sacerdote, bueno, pues no va a celebrar la misa porque la persona no pueda pagarle. Eso sería ya simonía. Eso es un pecado grave por parte del sacerdote. Entonces, es verdad que hubo una época en la que sí, que pues se ponían 40.000 intenciones de misa y se cobraban todas las intenciones de misa, ¿no? Se recogían todas las intenciones en dinero, el peculio, ¿no? Y claro, esa práctica la Iglesia la condena. Y tampoco, es decir, realmente se ofrece, normalmente se debería de ofrecer, ya digo, una intención por misa. Creo que eso sería pues lo que la Iglesia procura. Claro. Ya está después la conciencia del sacerdote, ¿no? Ha valido estudiar la licenciatura en Derecho Canónico, entonces. ¿Verdad? Para algo ha servido, ¿no? Dice, una otra pregunta aquí dice, una persona que practicó abortos al morir tiene opción del purgatorio si se arrepiente antes de morir. Efectivamente, pues sí. Si se arrepiente y pide perdón a Dios antes de morir, aunque sea un segundo antes. Una pareja que está conviviendo hace más de 20 años sin tener el sacramento del matrimonio, ¿están condenados? Hombre, pues si son bautizados saben bien lo que hay. Es que esto es así, es decir, saben bien lo que hay, es decir, y lo saben, pero no lo quieren. Bueno, pues allá ellos, su conciencia es la que les va a, digámoslo así, condenar. Ahora, también hay, digamos, los elementos, digamos, dirimentes, es decir, bueno, pues a lo mejor esas personas no estaban bien formadas, no tenían un concepto claro del matrimonio, etc. Bueno, esas son otras cuestiones. Pero bueno, tampoco vamos a enviar al infierno a todo el mundo, ¿no? Es decir, así de manera a priori, ¿no? Si se manda a hacer no, esto ya hemos dicho. Las misas No, sí, esto es lo que gregorianas. hemos dicho, sí. Sí, la última, Aquí nos fíjate. envían unas fotos de la anástasis, ¿no? Muy bien. Claro, José Muy bien. compartió la foto del Anástasis y del Y el infierno infierno. de Dante Alighieri. Muchas gracias, sí. Muy buena, muy buena. Muchas gracias, José, por compartirla. Y Muy por bien. ahí la última, Fray Jordi dice, ¿las misas gregorianas Ujú. son solo las tridentinas o pueden ser dentro del Novus No, Ordo? Novus Ordo, no, pues las misas gregorianas pueden ser tridentinas, pueden ser Novus Ordo, pueden ser según el rito dominicano, los dominicos quiero decir, pueden ser según el rito oriental, es decir, es una práctica de la Iglesia de muchos siglos y que se ha mantenido. La Iglesia, aun la reforma litúrgica, se ha mantenido. Claro, la Porque Sagrada ahí se ve Tradición. el valor inmenso de la oración por los difuntos y del ofrecimiento por los difuntos, ¿no? Del sacrificio, santo sacrificio de la misa, ¿no? Había Sandra, no sé si ya me había preguntado o tenía la mano así levantada. Gracias, buenos días.
Buenos días. Padre, usted nos había comentado sobre cuando se esparcen las cenizas en el mar o pues en algún lugar. Quería Sí. pues como reforzar un poco, si puede, la persona no descansa en paz, así vamos, reparemos por ellos, porque algunos tomaron esa decisión como una prima mía y otros pues se les hizo eso porque no, bueno, se decidió o en algún momento. Quería eso y quería comentarle de una película que se llama El Hueco. No sé si algunos la vieron, es una película muy vieja que yo la entendí como que hablaba de los 7 pecados o de los estados del infierno, el purgatorio y el cielo. Es muy fuerte porque mostraban unos ambientes de, digamos, una cantidad de comida extrema, y todos eran a ver qué parte podían tomar porque sentían como esa ansiedad de comer, en fin, unos ambientes. A lo último mostraron un niño que yo lo entendí que estaba muerto, estaba en unos estados y que el niño logró subir, y los 2 últimos que eran como los que más manejaban la película, los protagonistas, llegaron como a decir al sótano y bajaron, y el otro, uno no entendía y el otro le dijo, hasta aquí llegamos y ya no puedes regresar. Y como ellos se quedaban ahí en lo más bajo y que el niño logró subir al cielo. Quería comentarles eso. Gracias, Bueno, pues padre. nada, lo que usted me dice por lo de las cenizas, es verdad, yo les conté una anécdota bastante cómica, ¿no? Bueno, fue real, ¿eh? Sí, que esto es real, eso fue real. Que las cenizas fueron hacia los esparcidas al mar, la orilla del mar, de la playa, y fueron con una racha de viento, se fueron en la cara de la gente, ¿no? La cara, los vestidos, todo el mundo. El Papa Francisco hace unos años, estableció que prohibió que todo católico, es decir, que ningún católico que ha sido incinerado pueda sus cenizas estar, por ejemplo, en una casa o ser esparcidas. Es decir, en los cementerios hay los nichos para los difuntos, es decir, para el cuerpo, los cuerpos, es decir, para los féretros, y también pueden estar las cenizas. Porque el cementerio tiene ese sentido. El cementerio es un lugar, aquí en España se suele llamar el camposanto. Un cementerio es un lugar que es bendecido. Es verdad que hay cementerios civiles que no están bendecidos porque no pertenecen a la Iglesia o el Estado no permite, por ejemplo, porque hay personas de diferentes religiones, ¿no? Que están ahí enterradas, y bueno, pero los nichos, las tumbas, ellos sí que están bendecidos. En el ritual de la Iglesia se bendice. Es decir, y tirar a una persona, tirar las cenizas de una persona, así, esparcirlas por el mar, porque bueno, a esa persona le gustaba mucho el mar, es algo muy bonito, ¿no? Muy melancólico, muy bucólico, muy todo lo que quieran. Pero ¿cómo decir? Las cenizas de una persona siguen formando parte de una persona. Es como si cortáramos a una persona, un muerto, en 5 trozos y los fuéramos tirando por diferentes lados. Eso no lo vamos a hacer nunca. Y como cristianos, como católicos, debemos hacer lo que la Iglesia nos pide. Y si la Iglesia nos pide de que al difunto sea enterrado con el cuerpo, es decir, que no ha habido cremación, o las cenizas de la persona que ha sido cremada, pues se le entierra en el cementerio, que es el lugar donde la Iglesia considera que esas personas tienen que estar, porque a esas personas van a estar, bueno, pues se le van a hacer, aquí en España se le ofrecen flores, se va a rezar, ¿eh? Es decir, y ahí están esperando a la resurrección, precisamente. Entonces, lo que no puede ser es que se tire las cenizas de las personas o se guarden en una casa. Es decir, la casa de una persona, si yo lo podía tener aquí, en mi estantería podía tener las cenizas de mis abuelos, ¿no? O yo qué sé, o de un fraile difunto, pero esto no es posible. Sí, esto, cristianamente, católicamente no es posible. Y entonces estamos haciendo algo que va en contra de lo que la Iglesia pide. Y es algo suficientemente importante como es la persona misma para continuar haciendo eso, creo yo. Y yo no lo digo yo, eso lo dice el Papa Francisco, y ya digo, hace unos años.
Bien. Bien. Tenemos No ahí, sé, ¿alguna Fray pregunta Jordi, la más? última pregunta. Sí, porque yo creo que el tiempo ya pasa, ¿no? Cortita, sí, porque ya tiene una agenda bastante complicada. Marit, si puede ser cortito. Marit. Ok, buenos días, gracias, padre. La pregunta es la siguiente. Escuchaba sobre el tema del padre Fortea. Él decía que la descripción que se hace en el Evangelio en este pasaje específico es propiamente del purgatorio, más no del infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno, y usted lo ha dicho claramente, y ciertamente, el punto es que no existe la posibilidad de un sentimiento de amor, un sentimiento positivo o un sentimiento de preocupación por el otro. Epulón pide que se envíe a Lázaro, ¿no? Para que sus hermanos no vayan a ese mismo sitio. Entonces, si bien es cierto, se entiende más bien el Hades como el lugar de destino final de las almas, eh, podría referirse a que todo lo que se describe de estos tormentos que vive Pulón es propiamente de ese espacio al que llamaríamos purgatorio. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bien, sí, pues sí, podría tomarse de esa manera, pero bien ve usted que, ¿cómo decir? Se nota que hay una división. Es verdad que Pulón habla y pide Padre Abraham, ¿no? Y que por lo menos me pueda refrescar con una gota, ¿no? Etcétera. Y le pide, ¿no? Que vaya que envíe a alguien ahí a sus, o que, vamos, si puede aparecerse o hablar con, aparecerse a sus hermanos para decirles eso. Pero puede considerarse de esa manera, pero yo consideraría más bien que sería precisamente una cuestión de, digamos, de tratar el infierno, creo porque precisamente se denota un abismo. En el purgatorio no hay un abismo con el cielo, porque el purgatorio es precisamente, y aquí estamos hablando de dos extremos, es decir, la bienaventuranza de la cual goza Lázaro, que ha sido pobre en su vida, ha sufrido, pero ha confiado en Dios, y la desdicha, digámoslo así, querida por él, del rico Epulón que ha vivido una vida de placeres, una vida totalmente apartado de Dios. Entonces, sería como una visión, digamos, de extremo a extremo. Es decir, como hay un abismo, además dice, hay un abismo entre vosotros y nosotros. Es decir, ese abismo, eso no puede haber en el purgatorio. Claro. Porque un abismo no se puede pasar. Yo no puedo pasar, hay un abismo por medio, a no ser que ponga un puente, no hay posibilidad, o coja un avión, ¿no? O un helicóptero, ¿no? No hay posibilidad. Mientras que del purgatorio al cielo sí que hay, ¿cómo decir? Es un camino, y lo único que hay una purificación, evidentemente. Yo lo entendería más bien en ese sentido. Ahora, interpretar, pues, sabe usted que la escritura se puede, mientras no digamos herejías, pues se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y yo yo más lo interpretaría de esa manera, que creo que es en cierto modo, la interpretación más tradicional de la Iglesia. Ahora, podemos también considerarlo así, por el hecho que hay una comunicación, por lo menos aparentemente, pero yo pienso que es más del género literario que hay, que quiere poner en los personajes un cierto diálogo. Pero yo creo que lo más importante es la cuestión del abismo que hay entre unos y otros, que eso es, creo que es la realidad del infierno, con respecto al cielo. Muchas gracias, Pero Fray bueno, Jordi. Muy bien, nada, ahí a estamos ustedes. llegando al final. Agradecerles a todos la participación. Este tema ha sido interesante. Más interesante es llevar una vida sacramental cerquita del sacramento de la confesión y comer y beber el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pan de vida eterna. Así que sí, más debemos preocuparnos por estar cerca de los sacramentos que preocuparnos y ver qué pasará en tal o cual infierno. Así que este tema da para mucho y muchas gracias. Tenemos ahí una agenda acotada de Fray Jordi que comparte con nosotros en viernes a la tarde un momento.
invitarlos al próximo viernes, así que Dios mediante ya hablaremos del paraíso, ya de la presencia eterna con nuestro Señor y obviamente la Santísima Virgen, los santos y todos aquellos bienaventurados que Dios haya tenido misericordia. Así que muchas gracias, los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muchas gracias, Fray Jordan. Gracias a ustedes y bueno, Dios mediante, pues hasta la semana que viene y que Dios les bendiga y nuestra Madre Santísima les acompañe en esta semana. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. Dios, igualmente. Gracias, Ricardo. Que estén Muchas bien. gracias. Gracias, Padre. Muchas Gracias, gracias, Ricardo. Jordi. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias a ustedes por participar, un gran cariño. Gracias, Ricardo. Un abrazo.